Drop it. Hola chicos, bienvenidos una vez más a School. Les recuerdo, mi nombre es Miguel Rodríguez y hoy vamos a dar inicio a la introducción del álgebra. Vamos a iniciar explicando qué es una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas pueden ser monomios si se trata de un término, pueden ser binomios si se tratan de dos términos, pueden ser trinomios y también pueden ser polinomios con tres términos en adelante. Bien, para continuar con esto de la introducción al álgebra, vamos a explicar qué es un término algebraico. Un término algebraico, por ejemplo 2x al cubo, es una expresión que contiene un coeficiente, una variable y un exponente. Esas son las características de un término algebraico. Y esto nos va a servir, los términos algebraicos nos van a servir para que nosotros podamos formar operaciones, para que podamos hallar ecuaciones quizás. Y bien, después de que ya vimos qué es una expresión algebraica y que ya vimos qué son los términos algebraicos, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a catalogarlos. Veamos estos tres ejemplos. Tenemos el término menos 8y al cubo. También tenemos el término 1/3 mn al cuadrado. Y también tenemos a x solita. Vamos a catalogar el coeficiente, base y exponente de esos términos. Bueno, el coeficiente de menos 8y al cubo va a ser menos 8. Su base literal o variable va a ser y su exponente va a ser 3. Para 1/3 mn al cuadrado, el coeficiente es 1/3. La base será mn y el exponente es 1 para m y 2 para n. Y para la x, que está solita, su coeficiente es 1, acá hay un 1 invisible. La base literal o variable es x y el exponente también es 1, que también aquí está invisible. Ahora vamos a ver la simplificación de términos semejantes. Los términos semejantes tienen que cumplir dos condiciones. La primera condición es que tengan la misma variable y que tengan el mismo exponente. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces solamente hay que sumar o restar los coeficientes. Por ejemplo, si tenemos 5a y a esto le queremos sumar 6a, vamos a verificar que tengan misma variable y mismo exponente. La variable para 5 es a y la variable para 6 es a también. Y ambas están con exponente 1. Por lo tanto, se pueden operar. Solamente tenemos que sumar el 5 con el 6 y conservamos la variable 11a. Es como decir, si tengo 5 manzanas y le quiero sumar 6 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Bueno, pues no va a seguir siendo manzanas, ¿no? No va a ser a 5 manzanas más 6 manzanas, 6 uvas, 11 uvas, no pasa eso. Y bien, vamos a ver otro pequeño ejemplo. Si tenemos menos 6xy cuadrada más 7xy cuadrada más 2xy cuadrada, vamos a verificar que estos sean términos semejantes. En el primer término tenemos xy al cuadrado, en el segundo término también y en el tercer término también, por lo que podemos operarlos. Menos 6 más 7, 1 positivo más 2, 3. Entonces esto será 3xy al cuadrado.
Y vamos a un último ejemplo que dice 7x menos 3y más 4z menos 12x más 5y más 2z. Para este ejemplo vamos a identificar cuáles son los que se pueden sumar. Por ejemplo, tengo 7x, pues vamos a buscar otras x. Aquí tenemos el menos 12x. Entonces se dice que vamos a sumar 7x con menos 12x. Luego tenemos menos 3y. Pues vamos a buscar si hay otra y. Sí, 5y. Y 4z con 2z. Quedando entonces 7x menos 12x menos 5x. Luego menos 2 menos, luego menos 3y menos, luego menos 3y más 5y sería más 2y. Y por último 4z más 2z más 6z. Y ahí tenemos nuestro resultado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico básicamente nos va a servir para expresar de forma verbal pues el álgebra. Por ejemplo, si nos piden representar algebraicamente un número cualquiera, entonces un número cualquiera puede ser representado por una X. X es un número cualquiera, ¿no? Si nos dicen un número cualquiera aumentado en 7, entonces un número cualquiera que le sumamos 7. También nos podrían pedir la diferencia de dos números cualesquiera. Entonces vamos a dar dos números cualesquiera y nos piden la diferencia entre ellos, o sea, una resta. También pueden pedirnos el doble de un número excedido en 5. Tomamos un número y nos dice el doble de un número excedido en 5. También nos pueden pedir la división de un número entero entre su antecesor. Entonces tomamos un número entero y nos dice la división de un número entero entre su antecesor. ¿Cuál es el antecesor de ese número entero? Pues una resta, disminuido en 1. Es decir, x entre x menos 1. También nos pueden pedir la mitad de un número. Tomamos un número y le sacamos su mitad. O también nos pueden pedir el cuadrado de un número. Damos un número y le sacamos el cuadrado. También nos pueden pedir la semisuma de dos números. La semisuma de dos números, damos dos números, x más y. Y semi es mitad, entonces lo dividimos entre 2. También podemos tener situaciones en las que nos piden las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Entonces esto ya viene siendo una ecuación. Dice, las 2/3 partes de un número disminuye en 5. O sea, ese número disminuye en 5, le queremos sacar sus 2/3 partes. Y además nos dice que eso es igual a 12. Igual podrían pedirnos 3 números naturales consecutivos. Si nosotros damos un número natural, por ejemplo, x, como quiero números consecutivos, pues x más 1 va a ser el que le sigue a x. ¿Y cuál será el que le sigue a x más 1? Pues x
más 2. Bien, vamos a tratar de resolver un ejemplo. Dice, expresa en lenguaje algebraico las siguientes oraciones. Y la oración dice, el cociente de dos números cualesquiera. El cociente es una división. Como nos dice dos números cualesquiera, pues el cociente puede ser x sobre y. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, tres números enteros pares consecutivos. Ok, vamos a dar tres números que tienen que ser enteros y además tienen que ser pares y además tienen que ser consecutivos. Entonces, por ejemplo, si yo doy un número 2x, es un número, x es un número entero, 2 me da la certeza de que es un número par. Entonces yo quiero dos números más que sean también enteros, pares y además consecutivos. Por ejemplo, si yo tengo 2, el que le sigue es 4 y el que le sigue a 4 es 6. Entonces sería 2x, luego 2x más 1 y luego 2x más 2. Eso nos va a dar la certeza de que son números pares, enteros y consecutivos. Ahora vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasa si ahora nos dan la expresión algebraica? Entonces nosotros ahora vamos a tener que dar la oración. Por ejemplo, si nos dicen 3x menos 8. Esto lo podríamos expresar como 3 veces un número disminuido en 8. O bien el triple de un número disminuido en 8. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo que dice 2x más x cuadrada. Este se puede ver de dos formas. Se puede ver como la suma del doble de un número y su cuadrado, que será lo mismo que decir el doble de un número aumentado en su cuadrado. Cualquiera de esas dos formas es correcta. Y un último ejemplo, por ejemplo, si tenemos 2 novenos de x menos 1 igual a 4 tercios. Bien. Una forma de expresar esto en una oración podría ser 2 novenos de un número disminuido en la unidad equivalen a 4 tercios. Esa es una forma correcta de expresarlo. Hemos llegado al final del video, chicos. Pueden ayudarme suscribiéndose y compartiendo este video. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les haya servido. Nos vemos a la próxima.